La ciudad de Guadalajara despertaba lenta, todavía húmeda por el riego nocturno, cuando una anciana sin hogar acomodaba sus mantas viejas junto a un kiosco oxidado en la Plaza de la Liberación. Nadie sabía su nombre real. Para los turistas era la abuela del carrito. Para los vendedores, simplemente Doña Alma. 72 años, cabello blanco recogido en un moño torcido, manos delgadas con venas marcadas por el tiempo, mirada tranquila, casi dormida. Vestía un suéter gris con agujeros y una falda larga que arrastraba hojas secas cada vez que caminaba. A su lado, un carrito metálico medio roto guardaba todo lo que tenía: 2 cobijas, una taza de hojalata, un rosario sin cruz y un cuaderno sin tapas. Lo que nadie imaginaba mientras ella doblaba cuidadosamente un pedazo de cartón para usarlo como asiento era que aquella mujer aparentemente frágil y perdida entre murmullos había servido durante años en una de las unidades más secretas del ejército, en operaciones encubiertas donde solo sobrevivían los más fríos, los más precisos y los más pacientes. Los archivos que alguna vez contaron su historia estaban sellados bajo capas de burocracia militar, y la mayoría de los que la conocieron habían muerto o desaparecido. Para Guadalajara ella era invisible. Para la calle, una sombra más, y sin embargo su silencio guardaba un filo que nadie percibía. Los comerciantes habrían puesto olor a tamales recién hechos, vapor de café de olla, risas cansadas. La ciudad estiraba los brazos mientras el sol subía detrás de los edificios municipales. Doña Alma extendía su manta en el suelo y colocaba su taza al frente. Pedía limosna sin pedirla. Ofrecía una bendición a cambio de una moneda. Movimientos lentos, precisos, casi ceremoniales. Hasta que 3 jóvenes cruzaron la explanada con pasos duros, demasiado confiados para la hora. Playeras negras holgadas, cadenas falsas, tatuajes visibles en brazos y cuello. Era la clase de presencia que la plaza en silencio tácito prefería ignorar. Uno de ellos llevaba una gorra roja, otro mascaba chicle con la mandíbula rígida. El tercero, más bajo, observaba todo con ojos inquietos, calculadores. Nadie dijo su nombre en voz alta, pero todos sabían que pertenecían a una célula del CJING que desde hacía meses merodeaba el centro cobrando colaboraciones a ambulantes cafetaleros y músicos callejeros. Se acercaron al kiosco mirando alrededor como quien entra en su propia sala. Uno de ellos pateó una botella vacía. Otro empujó un carrito de raspados para hacerlo rodar sin dueño. Risitas cortas, tensas. El aire de la plaza cambió. Los vendedores guardaron la vista, bajaron cabeza, acomodaron mercancía con manos nerviosas. «Vieja», dijo el de la gorra roja, acercándose a la manta de Doña Alma, «aquí ya no se puede estar nomás así. Este espacio cuesta». La anciana levantó la vista despacio, ojos negros profundos sin una pizca de miedo. El joven se detuvo a medio paso, sorprendido por un instante que no supo explicar. Ella solo lo miraba sin expresión, como si lo estuviera midiendo desde dentro. 300 pesos, añadió el que mascaba chicle. Hoy, y cada semana. La anciana no respondió. Tomó su taza, la acercó a su pecho y la puso a un lado como si la estuviera protegiendo. El de la gorra roja frunció el ceño molesto por la falta de reacción. Dio un paso más y pateó la manta levantando polvo y cartones. La taza rodó unos centímetros. Un murmullo de protesta salió de algunos turistas, pero nadie se acercó. Nadie quería problemas. ¿Estás sorda o qué?, escupió el más bajo. Dijimos 300. Doña Alma inclinó la cabeza como quien escucha algo distante, algo que los otros no oyen. Su silencio exasperó al joven de la gorra. Se inclinó, tomó la taza de hojalata y la lanzó a la fuente cercana. El sonido metálico rebotó entre los cipreses. La anciana apenas parpadeó. «La próxima vez quemamos tus cochinadas», amenazó señalando sus cobijas sucias. «Aquí mandamos nosotros». El más bajo rió. El que mascaba chicle tomó el carrito metálico de la anciana y lo zarandeó como si fuera basura. Las cobijas cayeron al suelo. Una se abrió mostrando un borde bordado a mano antiguo, impecable a pesar del tiempo. El joven se burló alzándola con repugnancia. Los comerciantes fingieron no ver. Los policías de la esquina no se movieron. El sol recién ascendido calentaba la plaza mientras 3 hombres intimidaban a una anciana indigente, convencidos de que era solo eso. Lo que no sabían es que en ese momento, al levantarle el carrito, habían activado algo que dormía profundo en la mente de aquella mujer. No era rabia, no era miedo. Era una exactitud antigua, un mecanismo de supervivencia entrenado en misiones donde una sola respiración mal hecha significaba morir. Ella no tembló, no suplicó. Solo acomodó lentamente su falda como quien prepara el cuerpo antes de moverse. El joven de la gorra roja se cansó de la falta de reacción y le dio un empujón en el hombro. No fue fuerte, pero sí humillante. Una risa tonta le siguió. Fue entonces cuando la anciana habló por primera vez. Su voz era suave pero firme, un hilo cortante que obligó a los 3 a callarse. «Ese carrito no lo vuelvas a tocar».
Los muchachos se miraron entre sí incrédulos. Era la primera vez que alguien en esa plaza los enfrentaba sin temblar. El más bajo dio un paso al frente para empujarla de nuevo, pero la anciana lo miró con una calma tan profunda que él se detuvo a medio gesto sin entender por qué. «¿Qué dijiste, vieja?», gruñó el de la gorra. Ella no respondió. Sus ojos seguían fijos, imperturbables. Había en su postura algo que no pertenecía a la calle, una rigidez silenciosa, un equilibrio que ningún cuerpo malnutrido debería exhibir. Como si estuviera preparada para moverse sin aviso. El de la gorra levantó la mano dispuesto a pegarle. Pero antes de que pudiera hacerlo un policía, se acercó desde la entrada de la plaza, no por valentía, sino porque turistas habían empezado a grabar con sus celulares. Los tres jóvenes retrocedieron. «Luego volvemos, vieja», susurró el más bajo. «No te vas a salvar». Se fueron caminando lentos, seguros de su regreso. La plaza quedó en silencio unos segundos. Los turistas siguieron caminando, los vendedores retomaron sus puestos, la vida continuó como si nada. Pero la anciana permaneció inmóvil observando su carrito, la taza perdida en la fuente, la manta arrugada. Todo lo que había intentado dejar atrás, todo lo que había enterrado durante décadas, despertaba ahora con un murmullo casi físico. Ella respiró hondo. Cerró los ojos. Luego, con movimientos sorprendentemente firmes, recogió sus cosas. No lloró, no tembló, no maldijo. Solo murmuró con voz tan baja que nadie la escuchó. «No debieron tocar mis cosas». Y mientras la ciudad seguía su rutina, Alma Orozco, exoperadora de inteligencia especialista en infiltración desaparecida, oficialmente en 1991, decidió que ya había permitido demasiado. Lo que ocurriría en los próximos días transformaría la plaza, la ciudad y las vidas de muchos que nunca supieron quién era realmente aquella anciana. La fuente seguía soltando chorros desparejos, mientras la taza de hojalata giraba lentamente en el agua, golpeando el borde de piedra con un sonido hueco. Doña Alma la observó desde lejos un buen rato, inmóvil, como si aquel pequeño objeto cargara un peso más grande que el metal. No era la taza en sí lo que le importaba, sino lo que representaba la rutina silenciosa que había construido para protegerse, la fachada de debilidad que había mantenido durante años, la vida tranquila que había preferido sobre cualquier sombra de su pasado. Y ahora tres muchachos insolentes y ruidosos habían roto esa calma en un solo acto de arrogancia. Los vendedores intentaban continuar con el día, pero todos miraban de reojo a la anciana. Algunos sentían culpa, otros alivio por no haber intervenido, otros simplemente miedo a las repercusiones. La plaza tenía memoria corta cuando se trataba de injusticias, pero larguísima cuando se trataba de amenazas. Alma bajó de su rincón y caminó hacia la fuente. Sus pasos eran cortos pero sorprendentemente firmes. El agua estaba fría, metió la mano sin vacilar y recuperó la taza. La sacudió suavemente y la colocó en su carrito como si fuera un tesoro frágil. Luego respiró hondo, estiró la espalda y volvió al kiosco. Sus movimientos eran meticulosos, casi rituales, como si estuviera despertando músculos que llevaba años sin usar. El sol subió más, la sombra del kiosco se hizo más corta y la plaza se llenó de estudiantes, turistas y oficinistas. Carros de raspados, vendedores de globos, músicos callejeros con guitarras desafinadas. Todo parecía volver a la normalidad, pero bajo esa apariencia había un hilo de tensión que nadie quería jalar. Cuando el reloj del palacio marcó el mediodía, Alma guardó sus cosas de manera inusual. No las enrolló rápido ni las lanzó al carrito, sino que las dobló con extremo cuidado, como quien se está despidiendo de algo. Un par de vendedores la observaron. No era su costumbre moverse tan temprano. ¿A dónde va doña Alma?, preguntó un muchacho que vendía llaveros. Ella no respondió al instante. Ajustó el nudo de su moño y cerró el carrito. A caminar, dijo sin más. El muchacho quiso preguntar por qué lo decía tan seria, pero la anciana ya se había perdido entre los transeúntes avanzando hacia la catedral. Su figura encorvada se movía despacio, pero con un ritmo extraño, como si fuera guiada por un mapa invisible que solo ella podía ver. La calle Juárez olía a humedad y gasolina. Los autobuses resoplaban, los taxistas gritaban ofertas, las palomas se lanzaban sobre migajas de bolillo. Alma cruzó sin mirar a los lados, acostumbrada a que los coches se detuvieran. Su expresión no mostraba ira ni tristeza, mostraba cálculo. Esa frialdad silenciosa había sido su mejor arma décadas atrás, y ahora regresaba a ella como un viejo abrigo que aún le quedaba perfecto. Caminó hasta una papelería discreta, entró y pidió un cuaderno barato y un bolígrafo azul. La joven de la caja la miró con lástima. «Son 10 pesos, abuela». Alma pagó sin decir palabra. Caminó unos pasos más y se sentó en una banca de hierro. Abrió el cuaderno y comenzó a escribir. Su letra era increíblemente limpia, recta, casi militar. Dibujó el contorno de la plaza, marcó las entradas, los puestos, los bancos, las rutas de venta. Luego anotó 3 descripciones: gorra roja, chicle bajo y nervioso.
También les escribió 2 palabras que no había escrito en décadas. Ciego. A su alrededor el mundo seguía sin verla. No sabían que aquella mujer que ahora escribía con paciencia de relojero había analizado caras, rutas y comportamientos de insurgentes en otros países, en otras vidas. No sabían que era capaz de recordar detalles mínimos, la forma en que el muchacho de la gorra cojeaba del pie izquierdo, el tatuaje serpenteante del que mascaba chicle, la manera en que el más bajo miraba sobre su hombro cada 10 segundos. Eran errores de principiantes, fallas que se pagan caro en la calle. Y Alma lo sabía. Cuando terminó de escribir, arrancó la hoja y la dobló 4 veces. La guardó entre los pliegues de su falda. El cuaderno volvió a su carrito. Mientras caminaba de regreso, vio una patrulla estacionada junto a un puesto de tacos. 2 policías conversaban distraídos, revisando sus teléfonos. Alma se acercó a ellos con la calma de quien busca orientación. Oficiales, dijo con voz suave, 3 jóvenes me quitaron mis cosas esta mañana. Están cobrando dinero a los vendedores. Los policías se miraron entre sí. Uno se encogió de hombros. Abuela, esos asuntos no son tan sencillos. Mejor aléjese de esa plaza. No se meta en problemas. La respuesta no la sorprendió. Sabía que la policía a veces evitaba confrontaciones en zonas donde los jóvenes representaban algo más que simple delincuencia. Agradeció con una sonrisa cortés y siguió su camino. En su mente, los oficiales acababan de confirmar algo importante: nadie iba a intervenir, y eso significaba que ella tendría que hacerlo. Por la tarde regresó a su banco habitual en la plaza, pero no extendió la manta ni sacó la taza. Se sentó y observó. Observó a los vendedores acomodar sus puestos. Observó a los estudiantes cruzar la explanada. Observó a los 3 jóvenes regresar esta vez desde la calle Morelos, caminando con la misma insolencia que la mañana. Miraban los puestos con la naturalidad de quien revisa su inventario. Los comerciantes evitaron mirarlos. Uno les entregó discretamente un sobre. Otro sacó billetes de una caja. Los muchachos no se molestaban en ocultar el intercambio. Sabían que nadie denunciaría. Sabían que el miedo servía mejor que cualquier arma. Alma recargó las manos en el carrito manteniendo el cuerpo firme. El de la gorra roja la vio primero. Su sonrisa se ensanchó. Miren nomás, la vieja sigue aquí. El más bajo soltó una risita y se acercó con pasos largos. ¿Y mis 300? Preguntó inclinándose hacia ella. Alma no respondió. Su mirada se clavó en el tatuaje en el antebrazo del joven, un lobo mal dibujado con líneas gruesas. Lo memorizó como tantas otras veces en misiones remotas. Luego observó cómo el muchacho llevaba una cadena en la mano derecha jugando con ella. No era un arma formal, pero sí una herramienta de intimidación. Otra debilidad necesitaba accesorios para sentirse fuerte. El de la gorra roja pateó una de las ruedas del carrito. Te dijimos que te fueras. O pagas o te quitamos el rincón. La anciana respiró profundamente. No era miedo lo que sentía. Era un peso viejo volviendo a su lugar correcto. No tengo dinero, respondió finalmente. El joven rió. Entonces no tienes lugar. Le arrebató el carrito, lo empujó hacia el borde del kiosco y lo volcó. Las cobijas cayeron como cascada. La taza rebotó contra el piso. Algo más rodó, un pequeño estuche metálico que Alma jamás mostraba. Ella se agachó para recogerlo de inmediato, pero el joven fue más rápido. Lo tomó entre sus dedos sorprendido. ¿Qué es esto? Alma apretó los labios. Dámelo. Ordenó sin temblar. El joven lo giró, lo abrió. Dentro había un broche antiguo oxidado pero firme con un grabado militar casi borrado, una insignia que ya nadie debería reconocer, excepto ella. El muchacho lo observó confundido. ¿Vieja qué? Alma se levantó despacio. No parecía una anciana, parecía algo distinto. El aire alrededor se tensó. Los vendedores dejaron de moverse. Los turistas guardaron silencio. Había algo en la postura de la mujer que no encajaba con su ropa, su edad ni su vida en la calle. El de la gorra quiso decir algo, pero no pudo. Alma dio un paso adelante. Sus ojos negros estaban clavados en él, fríos, profundos, exactos. Te dije que no tocaras mis cosas. El silencio fue tan afilado que se podía romper. El más bajo retrocedió un poco sin entender el motivo. El que mascaba chicle tragó saliva. La anciana extendió la mano. El broche dijo, ahora. El de la gorra por primera vez en el día dudó. No por miedo físico, sino por una sensación inexplicable, una alarma profunda que no sabía interpretar. La anciana no parecía peligrosa, y sin embargo cada parte de su cuerpo le gritaba que no la desafiara. Pero él se obligó a reír. ¿Y si no? ¿Qué vas a hacer? Pegarnos con tu taza. La respuesta de Alma fue una sola palabra dicha con una calma escalofriante: no. Y en ese no había décadas de secretos enterrados, de misiones clandestinas, de órdenes cumplidas sin margen de error. Un no que no provenía de la calle, sino de algo mucho más lejano y oscuro. Los 3 jóvenes intercambiaron miradas incómodas. Ellos aún no lo sabían, pero habían elegido a la persona equivocada.
El cartel aún no lo sabía, pero había tocado una sombra que jamás debió despertar. Y la plaza entera, sin darse cuenta, estaba a punto de cambiar para siempre. Los vendedores de la plaza sintieron que algo invisible se partía en el aire. No fue un ruido, ni un grito, ni un golpe. Fue un cambio de temperatura, una vibración sutil como cuando una tormenta está a punto de caer y las aves dejan de cantar. La anciana seguía con la mano extendida esperando que el muchacho de la gorra roja le devolviera el broche. Él, sin saber por qué, tragó saliva. El broche pesaba más de lo que parecía. No por el metal oxidado, sino por la sensación extraña que transmitía, como si al sostenerlo cargara algo antiguo, algo que no debía estar en manos de nadie que no fuera esa mujer. El más bajo fue el primero en romper el silencio. «Vámonos», susurró casi inaudible. El de la gorra lo ignoró. Su orgullo era más grande que su prudencia. Dio un paso hacia adelante levantando el broche a la altura de los ojos. «¿Qué es esto? ¿Un juguete? ¿Una medalla de cuando eras joven? ¿O de cuando vendías chatarra?» Los vendedores se tensaron. Nadie habló. Nadie se movió, ni siquiera el viento. La anciana respiró despacio. «Es mío», repitió. El joven volvió a reír, pero la risa no sonó tan segura como antes. Era una risa hecha para impresionar a sus compañeros, no para enfrentar a esa mirada imperturbable. «¿Y si lo tiro?», amenazó alzando la mano. «Si lo aviento a la basura». Los ojos de Alma siguieron el movimiento con precisión absoluta. Era la misma mirada que décadas atrás había seguido la mano de un enemigo en un callejón extranjero. La misma que había calculado distancias, opciones, rutas de escape. No había violencia en ella. Había evaluación. «No lo tires», dijo sin elevar la voz. En cualquier otro contexto, esa frase habría sido insignificante. Pero allí, en medio de la plaza rodeada de vendedores que fingían acomodar mercancía para no parecer testigos, la frase sonó como una advertencia. El muchacho lo sintió. Se enfureció por sentirlo. «Vieja, entiéndelo, ya no mandas nada aquí». Y con un movimiento brusco lanzó el broche hacia un bote de basura cercano. Pero no llegó. La anciana había avanzado un paso sin que nadie lo notara. Su mano delgada y temblorosa solo en apariencia atrapó el broche en el aire antes de que tocara el suelo. Un gesto pequeño, instantáneo, tan preciso que los tres jóvenes retrocedieron sin pensarlo. La mano de la anciana cerró el broche y lo guardó dentro de la falda. Su expresión seguía siendo tranquila, demasiado tranquila. El de la gorra roja sintió rabia, vergüenza y una chispa de miedo que no quería admitir. Empujó el carrito con más fuerza, tirando las cobijas, la taza, el cuaderno. Las hojas se esparcieron por el piso. «Lárgate ya», gritó. «Este lugar es nuestro. La próxima vez no será el carrito lo que tiremos». Sus palabras rebotaron en los muros del palacio, pero nadie intervino. Los turistas guardaban sus teléfonos por miedo. Los vendedores bajaban la vista. El silencio era la única defensa que conocían. Los jóvenes se alejaron con pasos ruidosos, fingiendo seguridad, pero volteando cada pocos metros, inquietos por la calma de la anciana. Ella no los miró irse. Comenzó a recoger sus cosas, doblando las cobijas con paciencia, sacudiendo el polvo, alineando el cuaderno dañado. Pero algo dentro de ella sí seguía a los muchachos. Algo frío, algo viejo. Alma recogió la última hoja caída y vio su propio trazo, el mapa de la plaza, las rutas marcadas, las sombras dibujadas. Lo guardó y suspiró. No quería volver a ese mundo. Lo había enterrado con intención. Lo había abandonado porque sabía que quien entra en la oscuridad rara vez vuelve limpio. Pero la oscuridad, como siempre, había venido a buscarla. Mientras acomodaba la taza en su carrito, sintió una punzada en el costado. No era dolor físico, era memoria. La imagen nítida de un callejón remoto, un compañero caído, la orden de retirada ignorada para salvarlo, la mano de un general estrechando la suya años después, la promesa de no volver jamás. Promesas que la vida rompe sin pedir permiso. Caminó hacia un puesto de té. La vendedora, una mujer morena de rostro amable, le ofreció una taza caliente sin cobrarle. «Doña Alma, esos muchachos. No debería quedarse». «Ya lo sé», respondió ella tomando el té entre sus manos frías. «Son peligrosos. Cobraron dinero a mi hermana. La amenazaron. No sabemos quién avisar. Todo el mundo guarda silencio. Nadie quiere problemas». Alma sopló la superficie del té. «El silencio es un problema más grande que ellos», murmuró. La vendedora se estremeció sin entender exactamente por qué. Al caer la tarde, Alma se alejó de la plaza. No regresó al albergue donde a veces dormía. No buscó sombra ni comida. Caminó hacia una colonia que solo ella recordaba con exactitud: calles estrechas, casas, con pintura descascarada, perros flacos, vigilando desde las azoteas. Caminó como quien conoce cada grieta del pavimento, cada sombra en las esquinas. Entró a una antigua bodega abandonada. Al empujar la puerta oxidada, un olor a cartón viejo y humedad la envolvió. Ese lugar había sido décadas atrás un punto de reunión secreto para un pequeño grupo de inteligencia. Ahora estaba vacío.
Solo paredes descascaradas y sombras largas. Abrió su carrito, sacó el broche, lo colocó sobre una caja rota. Luego abrió el cuaderno y arrancó otra hoja. Escribió nombres, descripciones, ubicaciones aproximadas. Sus movimientos eran fluidos casi automáticos. Su mente no actuaba desde la indignación, sino desde el entrenamiento. Analizaba, descomponía, identificaba. No estaba planeando un ataque ni una venganza física. Estaba haciendo algo más sutil, intentando entender la estructura real detrás de los tres jóvenes. Ellos no eran el problema. Nunca lo son. El peligro verdadero siempre está en quién los manda, en quién se beneficia, en quién los deja operar. Alma apoyó la espalda en la pared. Cerró los ojos. Escuchó la calle. Camionetas lejanas, música de banda, risas, un motor pasando, pasos, voz de un vendedor, voz de un hombre borracho. Todo entraba por sus oídos como piezas de un rompecabezas. Abrió los ojos. Escribió 2 palabras nuevas: vigilancia discreta. No significaba seguirlos, no significaba enfrentarlos, significaba mirar lo que nadie miraba: quién llegaba a cobrar por ellos, quién los recogía en la noche, a qué horas se movían, qué rutas tomaban, cómo hablaban, qué temores tenían, porque los jóvenes eran solo ruido. Ella quería encontrar la fuente. En ese momento un sonido la sacó de sus pensamientos, un golpe suave en la lámina de la puerta. 3 golpes con ritmo pausado. Alma se tensó. No de miedo, de reconocimiento. Era un patrón antiguo, uno que creía olvidado. Se quedó inmóvil. El corazón le latió despacio con un ritmo extraño. La puerta se abrió. Entró un hombre de unos 60 años, delgado, cabello blanco cortado al ras. Llevaba una chaqueta militar vieja sin insignias. Caminaba como si el mundo fuera un terreno conocido. Sus ojos se encontraron con los de Alma. Los dos permanecieron en silencio largo rato. Había en sus miradas algo que el tiempo no había podido borrar. El hombre habló primero. «Pensé que estabas muerta», dijo con voz ronca. Alma guardó el cuaderno. «Eso esperaba», respondió. El hombre observó el broche sobre la caja. Tragó saliva. «Si sacaste eso, significa problemas grandes». Ella asintió. «Vinieron por mí, 3 muchachos. No saben quién soy, pero alguien detrás de ellos sí sabe lo que hace». El hombre suspiró. «¿Y quieres involucrarte otra vez?» «No quiero», respondió Alma. «Pero ya empezaron». El hombre la miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Necesitarás ayuda». «Solo necesito información», corrigió ella. «Y yo necesito saber por qué después de 30 años estás rompiendo tu silencio». Alma apretó el broche en su mano. «Porque tocaron mis cosas», susurró. El hombre cerró los ojos, entendiendo más de lo que ella dijo. «Esto va a traer consecuencias, lo sé». Hubo un momento de silencio, profundo, inevitable. Entonces dijo él finalmente, acomodando su chaqueta: «Comenzaré a mover contactos». «Pero Alma, esto ya no es como antes». «Yo tampoco soy como antes», respondió ella. Y en su mirada había una chispa que había dormido demasiado tiempo. Una chispa que cambiaría todo. La bodega abandonada quedó en silencio tras la salida del hombre. El eco de sus pasos se desvaneció entre las láminas sueltas del techo, dejando atrás una quietud tan densa que parecía un animal dormido, respirando en la oscuridad. La anciana se quedó unos segundos sin moverse, apoyando las manos sobre el carrito como si fuera un altar. Su respiración era lenta, profunda, pero dentro de ella algo vibraba con un impulso que no sentía desde hacía décadas. La visita de ese hombre Rivas, antiguo enlace de campo, uno de los pocos que conoció sus operaciones en el pasado, no era una casualidad. Él jamás aparecía sin razón, y si había llegado hasta allí sin ser visto, sin hacer ruido, eso significaba que los rumores ya viajaban más rápido que los pasos de los jóvenes que la habían intimidado en la plaza. Eso era malo, muy malo. Se inclinó, tomó el broche, lo guardó dentro del bolsillo interno de su suéter y cerró el carrito. Las ruedas chirriaron protestando, pero ella no se apresuró. Cada gesto era medido, como si estuviera alineando piezas invisibles. La tarde caía, tiñendo las calles con un tono rojizo que parecía sangre seca. Salió de la bodega sin mirar atrás. En la colonia Ferrocarril, los perros comenzaron a ladrar al verla pasar, no por amenaza, sino por reconocimiento. Ella había vivido años moviéndose entre barrios olvidados. Sabía qué calle tenía sombra, a qué hora, qué esquina acumulaba ruido, quién habitaba, qué azotea, quién se escondía tras qué ventana. La ciudad no era un laberinto para ella. Era un mapa vivo. Y ahora tenía que leerlo con ojos viejos, pero con memoria intacta. Mientras avanzaba por una banqueta irregular, notó algo que en otro tiempo habría pasado desapercibido para cualquiera: un auto estacionado demasiado tiempo, ventanas polarizadas, motor frío, antena corta. 2 sombras dentro. No la miraban directamente, pero la tensión en sus hombros los delataba.
Estaban allí por alguien, tal vez por ella, tal vez no, pero Alma nunca creía en coincidencias. Sin apresurarse, bajó la mirada fingiendo buscar algo en el suelo. Dio media vuelta y tomó una calle perpendicular más angosta. No corrió. Caminar rápido habría llamado la atención. En cambio, adoptó una postura ligeramente encorvada como la de cualquier anciana cansada después de un día largo. Pasó junto a un puesto de frutas. El vendedor, un hombre gordo de bigote ancho, la reconoció. «Doña Alma, ¿todo bien? ¿Necesita una bolsa?», murmuró ella sin detenerse. El hombre le entregó una de plástico. Ella metió dentro un par de manzanas viejas, pagó con 2 monedas y siguió caminando. La bolsa no era importante. Lo importante era la apariencia. Una anciana que vuelve del mandado no llama la atención. Detrás de ella, el auto siguió estacionado. Bien, tomó un callejón estrecho y torció a la derecha hacia una serie de patios interiores. Conocía esa ruta, un laberinto de pasillos que conectaban varias casas antiguas, casi todas abandonadas o convertidas en bodegas improvisadas. Caminó como si perteneciera a ese lugar, y de alguna manera sí pertenecía. Había dormido allí cuando la vida la obligó a desaparecer del mundo. El olor a humedad y ropa mojada llenaba el aire. Un niño jugaba con un balón viejo. Lo pateó demasiado fuerte y el objeto rodó hasta los pies de Alma. Ella se agachó, lo tomó y se lo devolvió. El niño sonrió. «Gracias, abuelita». Ella acarició su cabeza y siguió adelante. Cuando estuvo lo suficientemente lejos de la calle principal, se detuvo. El eco del auto ya no la seguía. El barrio respiraba y ella también. Se apoyó en una pared. Por un instante el peso del cansancio cayó sobre sus hombros. Su cuerpo era viejo. Sus huesos dolían. Su visión se nublaba a veces. La fuerza ya no obedecía como antes. Pero otro tipo de fuerza había regresado, la que no necesita músculos. La fuerza de saber observar. La fuerza de no temer. La fuerza de la experiencia que ningún joven puede imitar. Respiró hondo y se dirigió hacia un punto que solo ella conocía, una pequeña habitación al fondo de un edificio derrumbado. La puerta estaba cubierta de grafitis. La abrió con una llave diminuta atada al interior de su falda. Dentro no había cama ni mesa ni nada de valor. Solo paredes viejas, un banquito de madera y un pequeño cajón de metal empotrado en el piso. Alma se arrodilló lentamente con esfuerzo. Abrió el cajón. Dentro había un par de objetos envueltos en tela, fotografías amarillentas, un radio portátil sin batería, una libreta negra cubierta de polvo y una pequeña caja metálica. La caja era lo más importante. La sostuvo entre las manos y la abrió. Dentro había un solo papel, una lista de nombres tachados con tinta roja, algunos ilegibles por el tiempo. Eran nombres de personas que alguna vez pertenecieron a un grupo secreto de inteligencia. Nombres que nadie debería conocer, que el gobierno había decidido borrar, que el mundo había olvidado. De todos ellos, solo 3 no estaban tachados. Uno era de ella, otro era el de Rivas. Y el tercero... Ella pasó el dedo por encima de ese nombre, sintiendo un escalofrío subir por su espalda. Ese hombre había sido su sombra, su rival y su aliado en distintas operaciones. Más peligroso que cualquier callejón, más impredecible que cualquier misión. El único capaz de leerla sin que hablara. El único que sabía de lo que era capaz. Si él estaba vivo, y todo indicaba que sí, no tardaría en enterarse de lo ocurrido en la plaza. Y si se enteraba, vendría a buscarla. No como amigo, tampoco como enemigo, sino como alguien que entiende que cuando una pieza dormida se mueve, todo el tablero cambia. Alma cerró la caja. Guardó la libreta negra y la colocó en su carrito. Antes de irse, observó el cuarto por última vez. Años atrás, ese lugar había sido su único refugio. Ahora solo era una reliquia de una vida que no deseaba retomar. Pero la vida rara vez pregunta qué deseas. Al salir al patio, la luz del atardecer se había vuelto anaranjada. Los perros ladraban más fuerte. Los vecinos cerraban puertas. Algo en el ambiente le indicó que debía regresar a la plaza antes de que la noche cayera. No para mendigar, no para proteger su rincón, sino para observar y para confirmar algo. Caminó hacia la Plaza de la Liberación. La ciudad había cambiado de ritmo, estudiantes que regresaban a casa, parejas tomando fotos, vendedores apagando sus estufas. Pero también había otra presencia, hombres en motos, jóvenes, con actitud vigilante, vehículos que pasaban lentamente solo para volver a dar la vuelta. Estaban buscando algo. O a alguien. Alma se sentó en el borde de la fuente mirando su propio reflejo distorsionado por el agua. Una anciana. Una indigente. Una sombra. Las sombras son perfectas para esconderse. Pero también para ver. Del lado opuesto de la plaza, los 3 muchachos de la mañana aparecieron otra vez. Esta vez no estaban solos. Con ellos venía un hombre más alto, más corpulento, barba gruesa, mirada dura. No hablaba.
observaba. Ese no era un matón común. Ese era alguien que daba órdenes. Alguien que representaba un nivel más alto dentro de la cadena. Los jóvenes le señalaban distintos puestos, hablaban rápido, nerviosos. El hombre los escuchaba sin inmutarse. De pronto uno de ellos señaló el kiosco, luego señaló la fuente, luego apuntó directamente hacia Alma. El hombre corpulento cruzó los brazos. La observó desde lejos. Ella no apartó la mirada. Ese fue el error. O la invitación. Él avanzó un paso. Ella siguió quieta. Los jóvenes lo acompañaron. El aire se volvió tenso. Los vendedores miraron hacia otro lado. La plaza se volvió silenciosa como si supiera que algo estaba por romperse. El hombre corpulento llegó a pocos metros de ella. Dicen que causaste problemas, dijo con voz grave. La anciana lo miró sin expresión. Dicen, continuó él, que no pagaste, que hablaste de más, que no sabes quién manda aquí. Alma tomó su taza y la colocó sobre su regazo. No estoy aquí para pagarle a nadie, respondió. Los jóvenes rieron. El corpulento no. Aquí todos pagan, sentenció. O desaparecen. Alma levantó la mirada. Sus ojos negros eran un pozo sin fondo. Yo ya desaparecí una vez, susurró. No tengo miedo de hacerlo otra vez. El corpulento frunció el ceño, dio un paso hacia adelante, y antes de que pudiera hablar, una voz desde la entrada de la plaza, una voz cálida pero autoritaria, rompió el momento. Déjenla en paz. El corpulento se giró. Rivas estaba allí, de pie, mirando directamente al grupo. El silencio se volvió un latido. El corpulento lo reconoció. ¿Tú? Murmuró con sorpresa contenida. Pensé que estabas fuera de la ciudad. Rivas sonrió apenas. Pensaste mal. Los jóvenes retrocedieron. El corpulento no. Pero su mirada ahora estaba dividida entre el pasado que representaba Rivas y el misterio que representaba la anciana. Esto no ha terminado, advirtió apuntando un dedo hacia Alma. Nunca termina, respondió ella sin pestañear. El hombre se alejó seguido por los otros tres. No corrieron, pero tampoco caminaban con la insolencia de antes. El tablero acababa de cambiar, y ellos lo sabían. Rivas se acercó y se sentó junto a la anciana. Esto va a escalar, dijo. Muy rápido, lo sé. Ellos no son los que me preocupan, añadió él mirando hacia la calle Morelos. Me preocupa quién los manda. Eso sí es problema. Alma cerró los ojos. Entonces tendremos que descubrirlo. ¿Tendremos?, preguntó Rivas. Ella abrió los ojos y lo miró. «Sabes que ya estás dentro». Él suspiró. «Sí, vieja amiga, lo sé». La plaza encendió sus luces. La ciudad no sabía que acababa de encender también otra cosa, una guerra silenciosa. Y esta vez el enemigo que venía no era joven, ni impulsivo, ni ruidoso. Era alguien que conocía el pasado de Alma y que nunca perdona una deuda vieja. La noche cayó sobre Guadalajara como una manta gruesa que apagaba sonidos, luces y certezas. La plaza quedó iluminada por faroles amarillos que parpadeaban con un zumbido eléctrico. Los vendedores recogieron mesas, apagaron anafres, guardaron su mercancía con manos rápidas, como si supieran que esa noche era distinta, más pesada, más peligrosa. La presencia del hombre corpulento había dejado un eco en el ambiente, una advertencia silenciosa que todos entendieron sin que nadie dijera una sola palabra. Alma se quedó sentada en el borde de la fuente. El agua reflejaba la luz en fragmentos que parecían pequeños espejos rotos. Rivas permaneció a su lado con los codos apoyados en las rodillas. En el gesto había cansancio, pero también algo que ella no veía en él desde hacía años, preocupación real. Ese hombre que vino, dijo Rivas, no es un simple cobrador, lo sé, ni un sicario callejero, también lo sé. Tiene presencia, continuó él bajando la voz. Y tiene permiso para moverse aquí. Eso significa que alguien por encima de él lo respalda, y no hablo de los muchachos. La anciana no apartó la vista del agua. Tú y yo sabemos quién mueve fichas así, dijo ella. Sí, respondió Rivas. Y no me gusta. El silencio se volvió espeso. Desde la calle Morelos llegó el sonido de una motocicleta acelerando, luego frenando. Dos hombres bajaron, se acercaron a un puesto y conversaron rápido. Los vendedores, en cuanto los vieron, apagaron sus luces y se fueron. Las motos siguieron patrullando la plaza con la naturalidad de quien camina por su casa. Era señal clara de que algo se estaba moviendo. Rivas se levantó y estiró la espalda. Te llevaré a un lugar seguro. Alma lo ignoró. Todavía no. No seas terca, respondió él frustrado. No estás en condiciones de... Ella lo interrumpió con una mirada tan afilada que habría hecho callar a un general. Estoy mejor de lo que piensas, dijo. Pero no igual que antes, replicó él. Nadie es igual que antes, Rivas. Ni siquiera tú. Él apretó la mandíbula. Ella había dado justo en la herida. Rivas suspiró. Alma, yo no vine a discutir contigo. Vine porque no quiero que termines como los demás. Los demás. Rivas miró hacia el kiosco y habló despacio. 3 personas desaparecidas este mes.
Vendedores, gente común. Los muchachos que te intimidaron trabajan para alguien que está expandiendo su territorio, alguien que no quiere testigos, ni interferencias, ni rumores. Si te vieron plantarte frente a ese corpulento, vendrán por ti, no lo dudes. Alma guardó la taza en su carrito. Vendrán, dijo. Pero no hoy. ¿Cómo lo sabes? Cuando alguien quiere eliminarte, manda una señal clara. Ese hombre no vino a eso. Vino a evaluarme. Evaluarte sí. Quiso ver si tenía miedo. Rivas la observó con incredulidad. Y la respuesta fue obvia, agregó Alma. No tienes miedo a nada, ¿verdad? Ella no respondió. En lugar de eso, se levantó con lentitud del carrito crujiendo a su lado. Caminó unos pasos hasta el kiosco. Miró el suelo donde su cuaderno había sido pisoteado horas antes. Aún quedaban trazas de sus anotaciones. Se agachó y tocó el piso con los dedos. Polvo. Suciedad, pero también una sensación conocida, el lugar exacto donde su vida había cambiado esa mañana. Porque allí no solo le habían volteado el carrito, allí la habían despertado, y ahora no podía volver a dormir. Rivas dijo sin mirarlo, necesito que busques información sobre ese corpulento. Ya lo estoy haciendo, respondió él, pero tardará, ya no tenemos los mismos contactos, y los que quedan tienen miedo. La gente con miedo no sirve, murmuró ella. Pero los que tienen miedo y hablan ayudan más. Rivas sonrió sin humor. Sigues igual, siempre encontrando grietas donde otros solo ven muros. Ella no lo contradijo, no había necesidad. ¿Qué harás ahora?, preguntó él. Observar. Eso no basta, nunca basta, admitió ella. Pero es el primer paso. Rivas la acompañó hasta la salida de la plaza. Antes de irse se detuvo. Alma. Si él dijo sin nombrar al hombre de la lista, el tercero sin tachar está detrás de todo esto. Ella lo miró fijamente. Entonces tendré que hablar con él. Rivas palideció. ¿Hablar con él? No es algo que sobreviva cualquiera. Yo no soy cualquiera, contestó la anciana. Él no tuvo argumentos para responder. Se fue en dirección contraria, desapareciendo entre los árboles de la explanada. Alma siguió caminando empujando el carrito con un ritmo lento pero constante. Pasó junto a la catedral donde los últimos turistas tomaban fotos antes de que cerraran las puertas. El eco de los pasos se mezclaba con el canto lejano de un bolero callejero. Esa música, un acorde menor, le trajo un recuerdo que la golpeó sin aviso: una misión en Veracruz, un muelle iluminado por fogatas, un hombre joven tocando guitarra mientras ella vigilaba desde las sombras. Ese hombre tenía los ojos más tranquilos que había visto nunca. Y esa tranquilidad desapareció en una emboscada una semana después. La memoria la apretó por dentro. La obligó a detenerse un segundo, pero no lloró. Nunca lloraba. Siguió caminando hacia un albergue improvisado donde a veces pasaba la noche. Era una casa vieja con paredes verdes y ventanas cubiertas con cartón. La administraba una mujer de baja estatura llamada Tita, de voz fuerte y corazón enorme. Cuando vio entrar a Malmashmontar, Alma frunció el ceño. ¿Dónde andabas?, preguntó Tita cruzando los brazos. Te fui a buscar a la plaza y no estabas. Me asustaste. Estoy bien, respondió Alma. Tita se acercó. Te hicieron algo, vi a esos muchachos merodeando. Malnacidos, no respetan a nadie. Solo hicieron ruido, dijo Alma. Tita la examinó con ojos de madre. No me mientas, te conozco. ¿Algo pasó? Alma se sentó en un banco de madera. Pasó, admitió. ¿Y qué vas a hacer? Lo necesario. Tita bufó. Tú y tus misterios. Un día te vas a meter en problemas grandes. Alma sonrió con una ternura que rara vez mostraba. Tita, ya estoy dentro de ellos. Tita se quedó en silencio. No era la respuesta que esperaba, ni la que quería oír. Bueno, pues. Si necesitas un lugar para quedarte, ya sabes, dijo finalmente. Aquí siempre hay espacio. Gracias, pero prométeme que no harás locuras. Alma no prometió nada. Tita lo notó. Suspiró y se fue a atender a otros huéspedes. Horas más tarde, cuando todos dormían, Alma salió al patio trasero. La noche estaba fría, el viento movía las lonas que cubrían la cerca y la luna iluminaba apenas el suelo polvoriento. Ella se sentó en un rincón y abrió el cuaderno nuevo. Escribió: el corpulento no decide. Observa. Los jóvenes ejecutan. Hay alguien más. Invisible. Luego agregó una línea que le pesó escribir. Es posible que sea él. Cerró el cuaderno, miró el cielo nocturno y habló sola con un hilo de voz que solo las sombras alcanzaron a oír. Si eres tú, algún día tendrás que mostrarte. Justo cuando terminó la frase, 3 silbidos cortos resonaron desde la calle seguidos de un crujido. No era un sonido común.
Alma se levantó de inmediato. Se acercó a la ventana del patio sin hacer ruido. Un vehículo oscuro se alejaba lentamente. No dejaba música, ni voces, ni amenazas. Solo dejó una señal, una marca pintada en la pared del albergue, una línea vertical roja, una línea que solo alguien de su pasado entendería. Y ella la entendió. No era un mensaje para intimidarla. Era un saludo, un recordatorio, una forma de decirle «sé dónde estás». Alma cerró los ojos. La guerra silenciosa estaba oficialmente comenzando. La línea roja en la pared del albergue seguía fresca al amanecer. La pintura había escurrido en gotas delgadas que parecían sangre bajo la luz gris. Tita fue la primera en verla. Se quedó parada frente al muro con la escoba en la mano, el gesto tenso. ¿Quién hizo esto?, preguntó sin esperar respuesta. Alma se acercó despacio. Miró la línea sin tocarla. El trazo era firme, seguro, hecho de un solo movimiento sin temblor. No era la señal de un muchacho travieso ni de un borracho enfadado. Era un código, viejo, muy viejo. «Eso es una amenaza», insistió Tita mirando alrededor. No respondió Alma. «Es un saludo». Tita la observó como si hubiera escuchado una locura. ¿Un saludo de quién? La anciana no contestó. Sus dedos se cerraron alrededor del carrito como si se aferrara a algo más que metal y ruedas. Durante el desayuno los murmullos crecieron. Algunos huéspedes del albergue decían que era una marca del cartel para controlar el lugar. Otros aseguraban que era cosa de pandillas de barrio. Tita caminaba de un lado a otro inquieta. «No me gusta esto», Alma dijo sentándose con ella. «Si es lo que dicen, estoy metida en un lío por tu culpa». «Si fuera lo que dicen», replicó la anciana tranquila, «no la habrían pintado tan pequeña». Tita frunció el ceño. «Pequeña, cuando quieren asustar a muchos, llenan las paredes. Cuando quieren hablar con una sola persona, basta una línea». Tita se quedó sin palabras. La anciana terminó su pan con calma como si nada pasara. «Hoy no vayas a la plaza», pidió la mujer del albergue. «Quédate aquí, por lo menos un día». «No puedo», dijo Alma. ¿Por qué? Ella se levantó, tomó el carrito y miró hacia la puerta. «Porque me están llamando ahí». No hubo forma de detenerla. Las calles de Guadalajara aún estaban medio vacías cuando Alma comenzó su recorrido habitual hacia la plaza, pero ahora nada era habitual. Cada esquina, cada coche estacionado, cada sombra de un balcón era una posible mirada, una posible prueba de que alguien seguía sus pasos. Y sin embargo, no había miedo en sus movimientos. Solo una certeza antigua: el cazador siempre aparece cuando cree que la presa se siente segura. Y ella iba a darle esa impresión. En la esquina de una farmacia tomó un desvío. Se detuvo frente a una cabina telefónica vieja casi olvidada. Levantó la bocina, escuchó el tono. Marcó una serie de números que sus dedos recordaban mejor que su mente. No sabía si ese teléfono seguía siendo el mismo de antes, si al otro lado habría alguien que atendiera. Pero el timbre sonó. Una vez, dos, tres. «Bueno», respondió una voz masculina cansada con un acento que no pertenecía a la colonia. «Rivas», dijo ella. «Soy yo». Hubo un silencio pesado. «No deberías llamar aquí», contestó él. «Las líneas ya no son seguras». «Nunca lo fueron», dijo Alma. «Necesito verte antes de que él lo haga». Rivas respiró hondo al otro lado. «¿Viste la marca?» «Sí». «Entonces ya es tarde para evitarlo. Solo puedes decidir cómo enfrentarlo». «Por eso quiero hablar», insistió ella. Rivas dudó, luego cedió. «Nos vemos en el café de siempre». Colgó sin despedirse. El café de siempre era un local pequeño en una esquina menos transitada del centro. Mesas de metal, sillas cojas, olor a café quemado, mezclado con pan barato. Nadie sospecharía que dos viejos hablaban ahí de cosas que no cabían en ninguna mesa. Cuando Alma llegó, Rivas ya estaba sentado de espaldas hacia la pared, con una taza frente a él. La miró con una mezcla de ternura y reproche. «Te ves peor que ayer», dijo. «Tú también». Él sonrió apenas. «¿Crees que estuvo aquí?», preguntó Alma sin rodeos. «No personalmente», respondió Rivas. «Pero la marca es de su gente, nadie más la usaría». «Entonces sabe que estoy viva. Sabe que estás viva desde que los muchachos te molestaron en la plaza», explicó Rivas. «Ese corpulento no actúa porque sí. Vino a mirarte, a evaluar si eras una anciana cualquiera o algo más». «Y decidió que era algo más», dijo Alma. «O decidió que valía la pena avisarle a él», corrigió Rivas. «Y cuando él se entera de algo, siempre responde». La mesera se acercó. Tomó la orden. Café negro sin azúcar para Alma. Cuando se fue, Rivas bajó la voz aún más. «Lo están moviendo todo», dijo. «Hay cambios en la estructura, rumores de que quieren controlar no solo el centro, sino los albergues, los mercados, las rutas de comida. No son solo extorsiones, es un cerco». «Y yo me atravesé en medio», murmuró Alma. No la corrigió Rivas. «Tú no te atravesaste, tú te levantaste. Es diferente».
La anciana sostuvo la mirada. ¿Sabes dónde está Rivas? Se quedó callado largo rato, luego asintió. Tengo una idea. Dila. No me gusta, advirtió él. Nunca te gustaron las cosas que funcionan, respondió ella. Él reprimió una carcajada. Hay un restaurante en la colonia americana, dijo al fin. Fachada de lugar de moda, música alta, mesas bonitas, gente tomándose fotos. Pero el piso de arriba está reservado siempre para inversionistas. Nadie sube sin invitación. Nadie mira. Nadie pregunta. Él sube, preguntó Alma. No siempre respondió. Pero cuando hay problema, cuando se trata de decisiones importantes, lo hace. Y tú acabas de convertirte en un problema importante. Alma tomó un sorbo de café. Estaba demasiado caliente, pero no se quejó. Entonces tengo que hacer que suba, dijo. Eso es lo que no me gusta, replicó Rivas. Para lograrlo tienes que llamar su atención más de lo que ya lo hiciste. Y eso significa exponerte, significa arriesgarte, significa que si algo sale mal no habrá tiempo ni para arrepentirse. Alma dejó la taza sobre la mesa. Rivas, ya me expuse al quedarme en la plaza, ya me arriesgué al hablarte, ya no hay vuelta atrás. Lo único que puedo elegir ahora es cómo termina esto. Él la miró con el dolor de quien sabe que la lógica está de su lado, pero el corazón no quiere aceptarlo. ¿Qué quieres hacer exactamente? Ella lo pensó unos segundos. No era un plan detallado. Solo la forma en que siempre había visto el mundo, encontrar el punto débil, presionar, ver quién sale a defenderlo. Voy a hablar, dijo. Con la gente de la plaza. Con los vendedores. Con quien quiera escuchar. Decir que estoy cansada, respondió. Que ya no me voy a callar, que si siguen cobrando voy a hablar con la fiscalía, que voy a contar lo que vi, que sé quiénes son. Rivas abrió los ojos alarmado. Eso es una sentencia de muerte. Eso es un señuelo, corrigió ella. Alma. Él no soporta la idea de que alguien tenga información peligrosa y no pueda controlar esa boca. Vendrá o mandará venir, y cuando lo haga, lo veré de cerca. Rivas negó con la cabeza. No eres la misma mujer de antes, no puedes... No necesito ser la misma, interrumpió ella. Solo necesito ser suficiente. El silencio se instaló entre los dos. La mesera dejó una canasta de pan en la mesa. Rivas no la tocó. Alma tomó un pedazo pequeño, lo desmenuzó sin comerlo. Si vas a hacer esto, dijo él finalmente, al menos, déjame preparar algo. No quiero que prepares nada que pueda arrastrar a otros, advirtió ella. Alma, ya hay otros arrastrados. Los vendedores, la gente del albergue, Tita. Esto no es solo tuyo. Ella apretó los dedos alrededor del pan deshecho. Entonces, muévete rápido, dijo, antes de que alguien más pague el precio. Se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y salió del café sin esperar respuesta. Rivas se quedó sentado mirando el asiento vacío frente a él. Tomó su teléfono, marcó un número que no había usado en años. Soy Rivas, dijo cuando atendieron. Necesito hablar con alguien que todavía tenga algo de honor en esta ciudad. La noticia comenzó como empiezan todas las historias peligrosas, en susurros. Primero en la plaza. Alma con su carrito se acercó a cada vendedor con quien había compartido una palabra los últimos años. No alzó la voz, no gesticuló. Solo habló con una calma que helaba la sangre. Voy a decir lo que está pasando, murmuraba. Si quieren seguir pagando, es decisión suya. Yo ya no lo haré. Y si vienen por mí, que lo hagan de frente. Algunos la miraron como si hubiera perdido la razón. Otros desviaron la mirada con miedo. Pero todos escucharon. Y sin querer todos repitieron lo que oyeron. En cuestión de horas, en los puestos de comida, en los pasillos del mercado, en los pasillos del albergue, se decía lo mismo. La anciana de la plaza va a hablar. La abuela del carrito va a denunciar. Dicen que conoce a gente importante. Dicen que no les tiene miedo. Los rumores llegaron inevitablemente a oídos de quienes cobraban el dinero. Los tres muchachos se pusieron nerviosos. El corpulento frunció el ceño cuando se lo contaron. No puede hacer nada, dijo uno de los jóvenes. Es una vieja. Nadie le va a creer. No se trata de que le crean, respondió el corpulento serio. Se trata del ruido que hace. Sacó un teléfono, envió un mensaje corto. Del otro lado, en algún lugar de la ciudad, un hombre leyó ese mensaje y sonrió sin alegría. Ella siempre hace ruido cuando despierta, pensó. Y decidió que era momento de verla. El atardecer tiñó la plaza de tonos dorados. Alma estaba en su lugar de siempre junto al kiosco, pero no había extendido la manta ni la taza. No pedía limosna hoy, solo esperaba. Los vendedores la miraban con mezcla de respeto y miedo. Nadie se acercó, nadie le habló. Todos sentían que lo que estaba a punto de ocurrir no era asunto suyo, aunque lo afectaría a todos. Rivas observaba desde una banca lejana, fingiendo leer un periódico. Su postura era relajada, pero sus ojos escaneaban cada esquina. Las motos llegaron primero. 2, luego 3. Se estacionaron sin prisa. Los muchachos bajaron, miraron la plaza e hicieron como que solo charlaban. Luego llegó una camioneta negra polarizada. Se detuvo frente a la catedral.
El aire cambió. De la camioneta bajó el corpulento, y detrás de él un hombre de traje oscuro sin corbata, camisa blanca impecable, cabello entrecano peinado hacia atrás, rostro tranquilo casi amable. Sus pasos eran medidos, silenciosos. Saludó con la cabeza a un par de personas que fingieron no conocerlo, pero Alma lo reconoció de inmediato, no por el traje, ni por el peinado, ni por las arrugas nuevas, sino por la forma en que miró la plaza, como si fuera un tablero, como si cada persona fuera una pieza que ya había colocado en su mente. Era el tercer nombre de la lista, el único sin tachar además de ella y Rivas. Se acercó al kiosco con una sonrisa suave. Han pasado muchos años, Alma dijo como si estuviera saludando a una vieja vecina. Ella lo miró a los ojos, demasiados. Él la estudió sin apuro. Te veía más fuerte en los informes, comentó. Te veía más humano en los viejos tiempos, respondió ella. El corpulento dio un paso adelante tenso. ¿Qué hacemos con la vieja?, preguntó. El hombre levantó la mano pidiendo calma. Todavía nada, dijo. Estamos conversando. Alma apretó el broche bajo su suéter. No pensé que terminarías aquí, dijo. Del lado que juraste combatir. Él soltó una pequeña risa. Tú siempre fuiste muy de blanco y negro, replicó. El mundo es menos simple. Los que sirven al Estado terminan olvidados. Los que se adaptan sobreviven mejor. ¿Eso crees que haces? ¿Sobrevivir?, preguntó ella. Lo que hago, dijo él con serenidad peligrosa, es mantener cierto orden donde el Estado no llega. Cobro donde el Estado no protege. Castigo donde el Estado no mira. Y tú, mi vieja compañera, estás estorbando. La palabra no sonó como una amenaza directa. Sonó como un diagnóstico. No soy la única, dijo Alma. No soy la única cansada de pagar, de callar, de ver cómo les quitan todo a los que menos tienen. Él inclinó la cabeza. Siempre tan heroica. Pero esta no es una misión oficial. Nadie te dará una medalla. Nadie escribirá tu nombre en un expediente. Si sigues solo, conseguirás que te borren otra vez, y esta vez para siempre. La anciana sostuvo su mirada. No quiero medallas, contestó. Quiero que dejen en paz este lugar. No puedo hacer eso, dijo él. Ya invertimos demasiado. El corpulento resopló perdiendo la paciencia. Dime y la saco de aquí, insistió. El hombre de traje lo miró por un instante, luego volvió la vista a Alma. Mira cómo están las cosas, dijo. Yo podría hacer que esta plaza arda. Podría hacer que desaparezcan puestos, personas, historias. Pero no vine a eso. Vine porque te respeto. Porque sé quién fuiste y porque puedo darte una salida. ¿Qué salida?, preguntó ella. Te vas, respondió él. No solo de la plaza, de la ciudad. Te desapareces de verdad. Yo me aseguro de que nadie te busque, de que nadie te toque, de que nadie pinte líneas rojas en tus paredes. A cambio, tú no hablas, no denuncias, no incites, no mueves a nadie. ¿Y los demás?, preguntó Alma. Los vendedores, los albergues. Tita, la gente que no puede irse. Él sonrió con tristeza fingida. Ellos se adaptarán, como siempre. Rivas desde la banca apretó los dientes. Sabía que lo que venía podía decidirlo todo. Alma respiró hondo, miró la plaza, vio a don Simón, el de los globos, fingiendo arreglar una cuerda, a la señora de los tamales mirando hacia otro lado mientras sus manos limpiaban una olla vacía, a los niños que corrían cerca de la fuente sin entender por qué los adultos estaban tan rígidos. Luego miró al hombre de traje. «Sabes que no voy a aceptar eso», dijo. Él asintió sin sorpresa. Lo imaginaba. «Si me voy», continuó ella, «solo les enseño que funciona. Que quien se levanta termina expulsado. Que no hay otra opción que agachar la cabeza. Es la única opción realista», dijo él. No corrigió Alma. «Es la única opción que te conviene a ti». El silencio fue absoluto. El corpulento apretó los puños. Rivas se levantó dejando el periódico en la banca. Algo estaba a punto de romperse, y nadie sabía aún de qué lado caería la primera piedra. El silencio que siguió a las palabras de Alma llegó tan hondo que por un instante pareció que la ciudad entera contuvo el aliento. Ni la fuente se atrevía a salpicar demasiado fuerte. Las palomas se quedaron quietas en los cables, como si supieran que cualquier movimiento errático podía desatar algo que nadie podría detener. El hombre del traje la miró largo rato, no con rabia ni con sorpresa, con una especie de melancolía torcida, como quien observa un libro antiguo que creía destruido y descubre que aún conserva algunas páginas intactas. «Sabía que dirías eso», admitió con un suspiro leve. «Siempre fuiste así, siempre elegiste el camino más difícil». «El único que vale la pena», respondió Alma. Él frunció los labios. «Para ti quizá. ¿Para los demás? No lo sé». Hizo un gesto al corpulento. Este dio un paso al frente como si por fin pudiera hacer lo que esperaba todo este tiempo. Pero el hombre del traje levantó la mano otra vez. El corpulento se detuvo frustrado. «No aquí», dijo el hombre.
No frente a todos, no con esta mujer. Alma se mantuvo firme sin retroceder ni un centímetro. Tú decidiste venir, recordó ella. Y cuando uno viene a ver algo por sí mismo, suele ser porque tiene dudas. El hombre la observó con un brillo extraño en los ojos. Dudas, no. Curiosidad, sí. Tú siempre fuiste un enigma para todos nosotros. La más tranquila, la más silenciosa. La que siempre cumplía la misión sin tener que levantar la voz. La que nunca fallaba. La anciana no reaccionó. Y mírate ahora, continuó él. Sola. Sin recursos. Sin respaldo del Estado, sin armas. ¿Qué crees que puedes lograr? Hacerlos pensar, dijo Alma. Hacerlos dudar. Ustedes viven del miedo, yo puedo romperlo, no con fuerza, sino con presencia. El corpulento bufó. Presencia vieja nadie te... El hombre del traje lo calló con una mirada. No subestimes a alguien que ha vivido lo suficiente como para enterrarnos a todos, advirtió Alma. El corpulento bajó la vista sin entender por qué su pecho se apretaba ante las palabras de una anciana. El hombre del traje suspiró. Insisto, puedo darte una salida. Puedo darte protección. Puedo... Lo que puedes, interrumpió ella, es dejar tranquila a esta gente. Eso no pasará. Entonces dijo Alma, acomodando el carrito, no queda nada más que hablar. Ella giró para irse. El corpulento dio un paso. No la toques, ordenó el hombre del traje. Hubo un murmullo colectivo. Los vendedores, aunque fingían mirar el piso, estaban atentos. Los niños dejaron de correr. Incluso el viento pareció detenerse en seco. Alma caminó despacio sin miedo. Sus pasos resonaban sobre los adoquines marcando un ritmo antiguo ceremonioso. Su carrito crujía como un testigo leal. El hombre del traje la observaba irse. Rivas desde la distancia también. Y en ese momento la plaza se partió en dos, quienes entendían que algo trascendental acababa de ocurrir y quienes solo sintieron un escalofrío sin explicación. Cuando Alma quedó a unos 5 metros, el hombre del traje habló. Alma, tú sabes cómo termina esto. Ella no se detuvo. Nadie sabe cómo termina nada, respondió sin volverse. Ni siquiera tú. Esa noche la ciudad fue otra. Los vendedores se fueron temprano cerrando puestos con manos temblorosas. Los carros pasaban más rápido como si quisieran huir del centro. Las luces parecían más débiles. Y las motos nunca dejaron de circular alrededor de la plaza, como lobos moviéndose entre los árboles esperando una señal. Rivas la buscó. No la encontró. Revisó el albergue. No estaba allí. Fue a la bodega abandonada. Tampoco. Preguntó a los vendedores. Nadie la había visto desde que salió del kiosco. Fue entonces cuando Rivas sintió ese peso en el pecho que solo aparece cuando uno sabe que alguien allí ha tomado una decisión peligrosa. Una decisión que no puede deshacerse. Sacó su teléfono. Marcó un número especial, una línea que juró no usar jamás, salvo que fuera absolutamente necesario. ¿Quién habla?, respondieron. Rivas dijo: ella se mueve esta noche. Estén atentos. Eso puede desatar algo muy grande. Más grande será si no hacemos nada, respondió él. Colgó sin esperar respuesta. Alma se había dirigido hacia el extremo opuesto del centro. Sus pasos la llevaron a calles más estrechas, menos iluminadas, lugares donde la gente cerraba puertas antes de que el sol desapareciera, donde el silencio era una forma de supervivencia. Su carrito golpeaba suavemente los baches del pavimento. Había dejado atrás la manta, la taza, casi todos los objetos que llevaba consigo. Solo el cuaderno y el broche permanecían en su falda. No era una decisión casual, era una declaración. A medida que avanzaba, notó algo familiar: sombras que se movían cuando ella pasaba, murmullos apagados, puertas que se cerraban demasiado rápido. La estaban siguiendo, lo esperaba. Tomó una calle angosta que desembocaba en un callejón sin salida. Muchos habrían creído que era una mala elección. En ella, no había duda, era exactamente donde necesitaba estar. Se detuvo junto a un muro. El lugar olía a humedad, a basura vieja, a ladrillos mojados. Algo en ese olor la llevó de regreso a un túnel en Chiapas, a un laboratorio en ruinas, a un operativo donde nada salió como debía. Y sintió el mismo nudo en el estómago, no por miedo, sino por anticipación. Del otro lado del callejón, 3 figuras aparecieron. No eran los muchachos, tampoco el corpulento. Eran otros, más altos, más silenciosos, más peligrosos. La clase de hombres que no preguntan, no ríen y no hablan más de lo necesario. Uno de ellos dio un paso al frente. Alma Orozco. No fue una pregunta. Ella levantó ligeramente la barbilla. Pensé que vendría él. Primero venimos nosotros, respondió el hombre, para asegurarnos de que no corres. No corro. Entonces facilitarás el trabajo. Ella no tembló. Trabajo traerte, respondió el hombre. Él quiere verte, en privado, no en una plaza. Claro, dijo Alma irónica. No sería buena imagen. El hombre no reaccionó. Dio una señal con la mano. El segundo sacó una manta negra.
No para cubrirla, sino para tapar la visión desde lejos. Un método torpe pero efectivo para quien cree que nadie observa. Pero alguien sí observaba. Desde un tejado cercano una silueta se agachó reconociendo el movimiento. Era Rivas. Había adivinado el camino que tomarían. Su respiración se aceleró. «Por favor, Alma». «Aguanta», susurró invisible entre sombras. Abajo, la anciana observaba la manta negra sin miedo. «Puedo ir sola», dijo. No respondió el hombre sobre. Él dijo que esto debía hacerse así. Él siempre fue dramático, murmuró ella. Uno de los hombres dio un paso para tomarla del brazo. Alma lo miró. Un segundo, un solo segundo. Y la mirada fue suficiente para que él titubeara. Un error. El hombre detrás chasqueó la lengua molesto por la vacilación de su compañero. «Hazlo ya». El primero avanzó. Alma no retrocedió. Pero en ese instante un ruido interrumpió la escena, una botella cayendo desde una ventana rodando por el suelo. Los hombres miraron hacia arriba. Ese instante mínimo accidental insignificante para cualquiera fue enorme para ella. Porque permitió que otra figura apareciera al final del callejón. Una figura que nadie esperaba. Una figura pequeña con trenzas y un mandil manchado de harina. «Tita, déjenla en paz», gritó con una valentía que la sorprendió incluso a ella. Los hombres se giraron sorprendidos. «Un error más». Rivas desde el tejado murmuró un insulto ahogado. «Maldita sea». Tita, en lugar de huir, dio otro paso adelante. «No se la van a llevar. No a mi gente. No a mi albergue. No a mi ciudad». El hombre tisopó. El hombre del frente suspiró fastidiado. «Otra entrometida». «Ella no es entrometida», dijo Alma dando un paso adelante. «Ella es la razón por la que ustedes no pueden ganar». Tita se paralizó al escuchar eso. Pero no retrocedió. Uno de los hombres sacó algo del bolsillo. No un arma. No hacía falta. Su presencia bastaba para intimidar. El corpulento apareció entonces al final del callejón furioso, respirando como un toro. Había sido llamado como refuerzo. Su sombra llenó la entrada. «Ya basta», gruñó. Él se cansó de juegos. «Traigan a la vieja. Y si la otra se mete, también». La tensión se volvió insoportable. Tita dio medio paso hacia atrás. Alma la tomó del brazo despacio. «Vete», le susurró. «Este no es tu lugar. No te voy a dejar», respondió Tita con lágrimas contenidas. «Tita, vete». «No». Alma apretó su brazo con una fuerza que no parecía de una anciana. «Vete», repitió. «No por mí. Por ellos. Los del albergue. Te necesitan». Tita tragó saliva. «Pero...» «Vete ya», ordenó Alma. El corpulento avanzó. Se acabó. Pero antes de que pudiera dar otro paso, un ruido rompió todo, un motor potente rugiendo desde la calle principal, seguido de un frenazo brusco. Una camioneta oscura sin placas se detuvo frente al callejón. Las puertas se abrieron. 3 hombres bajaron. No eran del cartel, no eran policías, tampoco eran viejos compañeros de Alma. Eran figuras distintas, ropa simple, postura segura, mirada firme. Hombres que no cargaban armas visibles, pero sí una actitud de alguien que se sabe respaldado por algo más grande. Rivas exhaló con alivio desde el tejado. Al fin, los hombres avanzaron. El líder alto, delgado, cabello recogido, habló con voz clara. «Ella viene con nosotros». El corpulento se tensó. «¿Quiénes son ustedes?» El hombre sonrió ligeramente. «Los que no quieren perder la ciudad», respondió. «Y ustedes ya cruzaron una línea». La frase despertó un murmullo en los hombres del cartel. No estaban preparados para eso. No para que alguien más se involucrara. No para que la anciana tuviera aliados. El corpulento apretó los dientes. «Esto no ha terminado», escupió. No respondió Alma mirando al hombre de traje que ahora aparecía detrás del grupo. «Apenas empieza». Él la observó, sin sonreír, sin hablar, sin retroceder. La reconocía. Ella también a él. Y ambos entendían lo mismo. Lo que venía ya no sería silencioso, no sería simple, ni rápido, ni limpio. Lo que venía era inevitable, y la ciudad sería el tablero. Ellos serían las piezas, y Alma por primera vez en 30 años sería un jugador otra vez. La tensión en el callejón era tan espesa que parecía un muro invisible entre los dos bandos. Los hombres del cartel con el corpulento al frente miraban con creciente irritación a los recién llegados, y los hombres que venían a buscar a Alma no retrocedían ni un centímetro. Nadie hablaba. Nadie respiraba más de lo necesario. Alma no se movió. Su carrito seguía junto a ella,
testigo silencioso de un momento que ningún habitante de esa ciudad olvidaría jamás. El hombre del traje finalmente dio un paso al frente. La luz tenue de un farol cayó sobre su rostro, revelando arrugas finas en la comisura de sus ojos, marcas de alguien que había visto demasiado y había sobrevivido demasiado tiempo. No esperaba que intervinieran, dijo con voz calmada pero cargada de veneno. El líder del grupo rival inclinó la cabeza ligeramente. No esperabas que ella no estuviera sola, respondió. Nunca está sola, intervino Rivas, saltando del tejado y aterrizando torpemente pero con determinación. Alma no lo miró, pero en su pecho algo se aflojó. Por primera vez en años tenía aliados, aunque ella no los pidió, aunque ella no los buscó. El hombre del traje se acercó un paso más, suficiente para que su sombra llegara a los pies de Alma. Escúchame bien, dijo él. Tú sabes lo que soy ahora. Y sabes que no puedo permitir que una mujer sin hogar, por muy lista que haya sido en su vida pasada, ponga en riesgo lo que he construido. Alma levantó la barbilla. No estoy en riesgo yo, dijo ella. Estás en riesgo tú. Las palabras resonaron en los muros del callejón. El corpulento se enfureció. Basta de hablar, vamos a terminar con esto ahora mismo. Intentó avanzar, pero el hombre del traje lo detuvo con un gesto. No porque tuviera compasión, sino porque entendía que algo quedaba por decir. Alma, murmuró él. ¿Por qué volver? ¿Por qué ahora tú desapareciste? Pudiste haber muerto sin molestar a nadie, sin que nadie te recordara. ¿Por qué regresar al tablero? Ella respiró hondo y respondió con la verdad más sencilla. Porque esta ciudad es lo único que me queda. Porque la gente de esa plaza es mi familia. Porque los que no tienen nada tienen derecho a vivir sin miedo. Y porque tú olvidaste quién eras. El hombre del traje cerró los ojos un segundo, como si una palabra antigua hubiera golpeado una puerta que él creyó sellada para siempre. Cuando los abrió quedaron vacíos. Entonces esto termina hoy, dijo. No habrá más advertencias. Él chasqueó los dedos. Los hombres del cartel dieron un paso al frente. Los hombres que venían por Alma también avanzaron. El aire vibró. Tita, escondida detrás del borde del callejón, tapó la boca con ambas manos horrorizada. Rivas apretó los puños. Alma no se movió. El primer golpe no vino de ninguna de las dos fuerzas. No vino de un arma, ni de un puñetazo, ni de un disparo. Vino de la calle principal. Una sirena. Solo una, pero tan cercana, tan potente, tan inesperada, que todos los presentes giraron hacia la entrada del callejón. Una camioneta blanca sin insignias visibles avanzó lentamente. De ella, bajaron 4 personas con chalecos oscuros. No de la policía estatal. No del ejército. Un distintivo casi imperceptible brilló bajo la luz Fiscalía Especial para Delitos de Alto Riesgo. El hombre del traje frunció los labios. Llegan rápido para ser tan inútiles, dijo. Pero el agente que bajó primero no era cualquiera. Alma lo reconoció en cuanto escuchó su voz. Buenas noches, señora Alma, dijo sacando una placa. Hemos recibido múltiples reportes sobre movimientos sospechosos en esta zona. Y curiosamente todos apuntan a usted. Era Montelongo, un investigador joven terco que había trabajado con Alma décadas atrás, cuando aún no tenía canas. Él guiñó un ojo casi imperceptible. Decidí venir yo mismo, por seguridad y poesía. El hombre del traje cerró los puños. ¿Ustedes no tienen jurisdicción aquí?, espetó él. Montelongo lo encaró sin miedo. Cuando hay indicios de desapariciones, extorsión y amenazas colectivas, tenemos jurisdicción en todo el estado. Y cuando una testigo clave está en peligro, más aún. Ella no es testigo de nada, escupió el corpulento. Seguro, preguntó Montelongo. Porque alguien anónimo nos envió registros, audios, descripciones muy detalladas de ciertas operaciones. Y casualmente, parecen bastante convincentes. Los hombres del traje se tensaron. Rivas intercambió mirada con Alma. Ella entendió. Él se había anticipado. Montelongo levantó una carpeta. Aquí tengo órdenes de arresto. No para todos ustedes. Miró directamente al hombre del traje. Pero sí para algunos que están aquí presentes. El silencio cayó como un hachazo. Montelongo dio un paso adelante. Así que, señores, bajen las manos. Nadie se va hoy sin un proceso. El corpulento fue el primero en reaccionar. No nos van a llevar, no, hoy se lanzó hacia adelante. Fue el error más grande de su vida. Los agentes de Montelongo lo derribaron en segundos. Los hombres del cartel intentaron retroceder. Los aliados de Rivas les cerraron el paso. El callejón se convirtió en un torbellino de gritos, golpes, forcejeos. Alma permaneció en el centro firme como un árbol en medio de una tormenta. El hombre del traje no participó. No corrió, no atacó. Simplemente observó cómo se derrumbaba el castillo que había construido. Montelongo lo miró. Tú no estás en la lista, dijo. Pero después de esta noche, lo estarás. El hombre del traje sonrió. Una sonrisa triste.
Siempre supe que terminaría así, murmuró. Lo que no esperaba era que fueras tú, Alma, quien me empujara al final del camino. No eres víctima, respondió ella. Elegiste cada paso. Él asintió. Por primera vez sin arrogancia. Supongo que sí. Los agentes comenzaron a llevarse a los detenidos. Ninguno intentó huir. Muchos estaban demasiado heridos. Otros simplemente sabían que era inútil. El hombre del traje dio un último vistazo al cielo como si esperara alguna señal. Entonces se acercó a ella, lo suficientemente cerca para que solo ella escuchara. «¿Fuiste la mejor de nosotros?», susurró. «Y lo sigues siendo». Ella no respondió, solo lo miró mientras lo esposaban, y él aceptó su destino sin una sola queja. Al amanecer, la noticia recorrió Guadalajara como un incendio. Célula completa desmantelada. Operativo sorpresa. Detenidos varios responsables de extorsión. Nadie mencionó el callejón, ni la anciana, ni la línea roja, ni el encuentro entre pasados rotos. En la plaza los vendedores volvieron a abrir sus puestos, más tranquilos, más ligeros, con la sensación de que algo había cambiado, algo que no sabían explicar. Tita abrazó a Alma con fuerza. «Te lo dije», sollozó. «Te lo dije, vieja loca. Ibas a meternos en problemas enormes». Alma sonrió, pero ahora están solucionados. Tita rió entre lágrimas. «Eres imposible». Rivas apareció detrás con un café caliente. «Lo lograste», dijo. «Otra vez, justo cuando juraste que nunca volverías a involucrarte». «No lo hice por mí», respondió Alma. «Lo hice por ustedes». Rivas inclinó la cabeza. ¿Y ahora qué? Alma miró la plaza, miró el kiosco, miró la fuente donde niños jugaban sin miedo, miró el cielo ya despejado. Ahora. Vuelvo a mi rutina. Acomodó su carrito en el borde del kiosco, puso la manta, la taza, su cuaderno, tomó aire y se sentó, como cualquier anciana, como si nada hubiera pasado, pero todos sabían la verdad. Nadie volvió a intimidarla, nadie volvió a acercarse con amenazas. La plaza quedó limpia, libre, protegida por un fantasma vivo, por una mujer que había vuelto del silencio para defender lo único que amaba. Y aunque muchos nunca supieron su nombre, los que la conocieron lo recordarían siempre. Alma Orozco, la sombra que caminaba entre la gente, la anciana sin hogar que no temía a nada, la exélite que derrotó a un cartel sin disparar un solo tiro, y que al final regresó al kiosco, porque ese lugar, ese pequeño rincón del mundo era suyo, para siempre.